Y hoy vamos a continuar, hermanos, viendo la creación de Dios. Hoy toca ver el cuarto día de la creación de Dios, 4 de 6 días que Dios estuvo creando. Así que acompáñame, hermano, a Génesis capítulo 1, versículo 14 al 19 que vamos a leer el día de hoy. Génesis capítulo 1, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en las expansiones de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Al estudiar, hermanos, la creación de Dios, nosotros nos podemos dar cuenta que ciertamente aquí vamos a encontrar perfectamente desplegada la gloria de Dios. Como el cántico que cantamos de Dios poderoso, que dice perfectamente: la creación canta tu gloria. Porque esa es la realidad, hermanos. Y ese es el fin por el cual estamos estudiando Génesis capítulo 1, porque queremos ver la gloria de Dios en medio de toda su creación y a su vez ¿qué? Alabarlo por su poder, alabarlo por lo que Él es, alabar por lo que Él hace, porque ciertamente Él es el Dios todopoderoso. Pero ¿saben algo, hermanos? Cuando nosotros estudiamos los primeros 3 días de la creación, ahí vemos que esos primeros 3 días son una etapa que el Señor hizo. Dios crea el planeta Tierra y Dios mismo lo prepara para después poblar esa tierra. Entonces, esa es la etapa 1 que vemos en los 3 primeros días. Dios creando esa tierra y prepararla para después ser poblada. Y los otros 3 días, hermanos, los últimos 3 días de la creación, es una segunda etapa, en cual vemos que Dios empieza a llenar y Dios empieza a poblar lo que ya había preparado en los 3 días anteriores. De hecho, hermanos, nosotros podemos encontrar paralelos entre los 3 primeros días y los 3 últimos días. Si se dan cuenta, hermanos, en el primer día, ¿Dios qué creó? Dios creó la luz, ¿no es cierto? En el primer día, Dios crea la luz. En el cuarto día, ¿Dios qué crea? Las lumbreras y los astros, ¿no? Ahí hay un paralelismo, ¿puedes ver? En el segundo día, ¿Dios qué crea? El firmamento, los cielos. En el segundo día, Dios crea los cielos, separa las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿no es cierto? Y en medio crea el cielo atmosférico, el cielo que nosotros podemos ver, ¿no es cierto? Y en el quinto día, ¿Dios qué crea? Dios llena ese firmamento. Dios llena ese cielo atmosférico con peces. Dios llena esas aguas con peces, esos cielos con aves, y eso sucede en el quinto día. Entonces, ¿se dan cuenta? El segundo día con el quinto día hay un paralelo. En el tercer día, ¿Dios qué creó? Dice que Dios separa las aguas y hace salir la tierra en el tercer día. ¿Recuerdan? Crea Dios el gran continente, como se le conoce como el Pangea. Eso es lo que pasa en el tercer día. Y en el sexto día, ¿Dios qué crea? Dios llena esa tierra con animales, ¿no es cierto? Con todas las cosas terrestres. Animales, el ser humano. Y entonces hay un paralelismo, ¿puedes ver? Hay un paralelismo aquí. Entonces, la creación, hermanos,
está perfectamente hecha y Dios estableció su propósito perfecto. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar el día 4 de la creación, donde Dios va a crear todos los astros, ¿ok? Todos estos astros que ocupan el espacio infinito del universo. Hay que entender algo, hermanos. La evolución, la ciencia en la evolución ha luchado por explicar todos los cuerpos celestes que existen en el universo. Ellos han luchado por explicar cómo pudieron evolucionar a partir de generación espontánea. Y ellos tienen esa lucha de explicar de dónde salieron todos los cuerpos celestes. Y por eso, hermanos, vemos que hay viajes a la luna, que hay muchos tipos de satélites enviados al espacio para ver qué hay más allá, ¿no? Todo lo que se le está dando vuelta a la órbita para estudiar la Tierra y el espacio. Pero ¿saben qué, hermanos? No hay respuesta. No hay respuesta hasta el día de hoy acerca de cómo realmente el universo espacial fue creado, cómo todos esos cuerpos del universo fueron creados. Dicen, pudieron haber evolucionado, pero si tú le dices ¿cómo? La ciencia no lo sabe. Y eso es comprensible, hermanos, es comprensible porque la idea que ellos tienen está errada y como está errada, pues no tienen la respuesta verdadera, ¿no es cierto? Y la única verdad la tenemos ¿en dónde? Aquí en la palabra de Dios. La única verdad de cómo sucedieron las cosas, de cómo fueron creadas las cosas, las tenemos en Génesis capítulo 1. Y aquí Génesis capítulo 1, versículo 14 al 19 nos explica perfectamente cómo fueron que sucedió la creación de estos astros. Así que vean, analicemos los pasajes y vean cómo empieza diciendo el capítulo 1, versículo 14. ¿Cómo empieza diciendo el versículo 14? Dijo luego Dios, ¿no es cierto? Recuerda, esta frase de dijo luego Dios siempre se va a repetir, hermanos. Siempre que Dios va a crear algo, siempre encontramos esta frase. Dijo luego Dios en todo el proceso de la creación. Y la idea de esta frase, hermanos, es que Dios simplemente ¿qué? Habla. ¿Cómo Dios crea las cosas? Hablando. Él simplemente habla por fiat. O sea, simplemente habla y las cosas se crean sin esfuerzo alguno. Así como tú hablas, sin cansarte, sin esforzarte, así simplemente Dios dijo sin cansarse y por medio del poder de su palabra, Él crea. Él crea todas las cosas. Y hermanos, esto es increíble, porque esto muestra el poder de Dios, ¿no es cierto? Porque hermanos, imagínate el Ser Supremo simplemente hablando y creando. Y creando. Se haga la luz, se haga las aguas, se haga la tierra y todo. A su vez, todo empieza a salir de la nada, empieza a salir todo por el poder de su palabra. Esto no lo podemos pasar por alto, hermanos, porque simplemente Dios habló sin cansarse, sin esforzarse, sin tener una gota de sudor. Él simplemente dijo y todo fue creado. Y como lo veremos, hermanos, el solo con el hecho de hablar, Él creó el sol, la luna, las estrellas, los astros, el universo. Simplemente con hablar, Él creó todas las galaxias. Eso es sorprendente, hermanos. Tenemos a un Dios verdaderamente poderoso. Porque ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede crear simplemente con hablar? Nadie. Nosotros, ¿cómo creamos? Nosotros tenemos un pensamiento, agarramos las cosas y base a nuestra inteligencia empezamos a crear y le damos forma a las cosas. ¿No es cierto? Pero el Dios poderoso simplemente lo imagina, lo tiene en su mente, lo habla, se crea. Se crea. Así de poderoso es nuestro Dios. Y nota, hermanos, que Él crea y crea todos los astros y no solamente los crea, sino que les da sus funciones. Aparte les da una función, de acuerdo al diseño que Dios preparó, por supuesto. Y véanlo, versículo 14 dice, versículo 14,
Dijo luego Dios. Aquí tenemos al Dios creador. Él crea, les da sus funciones y vean, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Este es el propósito por el cual Dios creó a los astros, para separar el día de la noche. Pero si tú recuerdas, hermanos, para este tiempo del día 4, Dios ya había separado el día y la noche. ¿Recuerdas? Porque el Señor ya había establecido el periodo que nosotros conocemos como la rotación de la tierra, ¿no es cierto? Ya se había dado desde el primer día, desde el día 1, el periodo de 24 horas que rotaba la tierra. Esto Dios lo hizo. Vean el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y escucha, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Se dan cuenta? Dios ya había hecho esto. Él ya había separado el día de la noche. Pero nota, hermanos, que aquí lo que hace Dios es establecer al sol y a la luna como lo que podemos llamar, hermanos, separadores fijos. Porque antes Dios simplemente creó la luz y existía la oscuridad. Y eso era el día y la noche. Y ahí la tierra giraba. Pero ahora Dios crea el sol, la luna, y son separadores. El sol para el día, la luna para la noche. Pero son fijos. Son fijos. Ahí están. ¿No es cierto? Vean, versículo 16 lo que dice. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para señorearse en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Nota la frase lumbrera mayor. Lumbrera mayor se refiere al sol y la lumbrera menor se refiere a la luna. Y nota cómo el sol fue creado para que señorearse en el día y la luna para que señorearse en la noche, ¿no es cierto? Ahora, la idea de señorear, hermanos, Moisés, quien está escribiendo el libro de Génesis, Moisés, quien es el autor, él está usando esta palabra de señorear en lenguaje figurado, no es literal. No es literal que el sol gobierna el día, no es literal que la luna gobierna la noche, no. Sino que la idea de señorear, hermanos, es la capacidad simple de gobernar el día y la noche, de gobernar el tiempo y el espacio que le corresponde, que es el día y la noche. Es simplemente el lenguaje figurado que se refiere a que el sol y la luna van a dominar uno el día y el otro la noche, respectivamente con su luz. Esa es la idea de señorear, pero no estamos hablando de que ellos van a estar por encima de todo, ¿no? Simplemente ellos están puestos para cumplir su función específica, el sol gobernando el día, la luna la noche. En contraste a esto, hermanos, hay unos relatos babilónicos y unos relatos sumerios donde estos relatos hablan que el sol y la luna son personificados y ahora son dioses, porque ellos gobiernan. Uno gobierna en el día y otro en la noche, y ahora el sol y la luna son dioses. Y estos relatos babilónicos los presentan, hermanos, como si ellos tuvieran personalidad propia, como si ellos tuvieran un intelecto, ¿no? Como si ellos tuvieran una voluntad. Pero estas ideas de los babilónicos, hermanos, de ninguna manera concuerda con las Escrituras. Y por supuesto, nosotros no podemos creer que el sol y la luna son dioses. Pero ¿sabes algo? De alguna manera, estas ideas se metieron en las enseñanzas rabínicas y los israelitas empezaron a adorar al sol como si fuera un dios. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Ezequiel 8, el profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Dice así la palabra del Señor.
Ezequiel 8, versículo 6, dice, aquí tenemos a Ezequiel teniendo revelación, por supuesto, de Dios. Y vean, dice Ezequiel, me dijo entonces, o sea, Dios le está hablando a Ezequiel y le dice, vean, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Nota que aquí el pueblo de Israel va a empezar una serie de abominaciones tremendas en contra de su Dios. A tal grado que Dios le dice, lo que estás viendo aquí no es nada. Vuélvete y verás aún más. Y entonces, hermanos, a partir del versículo 6 en adelante empezamos a ver todas las abominaciones que los israelitas empezaban a cometer en contra de Dios. Y vean, una de estas abominaciones está en el versículo 16, más abajo. Versículo 16, vean lo que dice el versículo 16. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y escucha, ¿y adoraban a quién? Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Nota cómo los israelitas cayeron inmediatamente en ¿qué? Idolatría. En idolatría. Hermanos, nosotros estamos expuestos a caer en este tipo de pecados. Nosotros estamos expuestos a adorar todo menos al Creador. Porque nosotros podemos adorar cosas creadas y no podemos adorar al Creador. Porque nuestra naturaleza es pecadora. Porque nuestra naturaleza de pecadora, hermanos, de algún sentido siempre demanda la razón. Como el relato que nos encontraba, que nos exponía nuestro hermano Robert, allí en Juan. Si leías más abajo, estaba la historia de Tomás, un hombre incrédulo, que le dijeron, ya vimos al Señor Jesús, se presentó aquí con nosotros, ¿no es cierto? Y Tomás dijo, pues no ver hasta no creer, porque así es el ser humano. Si yo no veo algo, yo no puedo creer que existe. Entonces yo, como veo al sol, que es el astro más grande en mi entendimiento, entonces yo adoro al sol, y ese es mi Dios. Pero al Creador lo dejas a un lado. Eso es lo que pasaba con los israelitas. Ellos adoraban las cosas creadas y no al Creador. Pero nota, hermanos, que aquí en Génesis 1 vemos que el sol y la luna no son dioses. No son dioses, sino que son parte de la creación del Dios. Estos astros no tienen una personalidad propia. Estos astros no tienen poder alguno como para que funcionen como Dios. No. Los astros simplemente, ¿qué son? Creación. Creación de Dios. Simplemente son esos. Ahora, regresando a Génesis 1, hermanos, nota lo que dice el versículo 16, algo muy importante. Versículo 16, Génesis capítulo 1, versículo 16, nota lo que dice Moisés. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Estas dos grandes lumbreras son el sol y la luna. Pero hay una pregunta que tenemos que hacer, hermanos, y es ¿por qué Moisés las llama las dos lumbreras? Si el único que alumbra es el sol. El único que tiene sol propia es el sol. Entonces, ¿por qué Moisés dice y las dos lumbreras? Como si la luna también tuviera luz. Hoy en día, hermanos, con la tecnología que tenemos, por supuesto, sabemos que la luna no produce luz. La luna, por su propia materia, no puede producir luz. La luna simplemente refleja la luz del sol. Entonces, ¿por qué Moisés la menciona como una lumbrera? Bueno, en primer lugar, hermanos, porque Moisés no tenía la tecnología que nosotros tenemos. Por supuesto, Moisés no tenía este conocimiento en su persona de Moisés. ¿Ok? Y en segundo lugar, hermanos, todo el relato de Génesis 1 está visto desde la perspectiva de la tierra hacia afuera.
No está visto desde la perspectiva de afuera para adentro, sino desde aquí para allá, porque aquí Moisés nos está relatando lo que él está viendo. Por supuesto, Dios le ha revelado grandes cosas, pero al final Dios también ocupaba el conocimiento de Moisés, y Moisés lo que está viendo es lo que él cree que es. Entonces, si tú ves en la noche a la luna brillar, en tu entendimiento, sin la tecnología que tenemos ahorita, ¿qué dices? Pues la luna brilla, tiene su luz, ¿no es cierto? Y es una lumbrera. Entonces, desde ese punto de vista, Moisés nos está presentando toda la creación, ¿ok? Viéndola desde aquí de la tierra para afuera. Por eso es que Moisés las menciona como las dos grandes lumbreras, ¿ok? Ahora, para que veas, hermanos, el majestuoso poder de Dios, permíteme darte unos datos científicos para que tú veas quién es tu Dios, para que tú veas a quién Dios adoras. Los científicos, hermanos, dicen que el Sol es tan grande que en su hueco del Sol caben 1 millón de planetas Tierra. Así de grande es el Sol. Que el hueco del Sol caben 1 millón de planetas Tierra para llenar al Sol, por supuesto. Pero si comparas el Sol con otras estrellas conocidas como las superestrellas, si tú lo comparas al Sol con esas estrellas, el Sol que tenemos nosotros es 1000 veces más pequeño. Imagínate, entonces, nosotros, ¿a dónde estamos en comparación con todas estas superestrellas? Y eso tenlo presente, porque ahorita vamos a ver un versículo bíblico, ¿ok? Entonces, hermanos, hay que recordar que todas las estrellas que hay en el universo, todas, sin excepción alguna, fueron creadas por Dios. Y Él las creó ¿cómo? Hablando, sin esfuerzo, sin cansancio. Simplemente dijo que se crearan y se crearon. Otro dato científico, hermanos, es que también se estima que la temperatura del Sol, escucha, aproximadamente por la superficie, o sea, por fuera, aproximadamente es de 5500 grados centígrados. Solo por fuera. Es la temperatura del Sol. Tú con 38 ya estás hirviendo, ¿no es cierto? Ahora, entonces, sí, imagínate, entonces, ¿cuántos grados tiene el Sol? Pero ahora un dato aún más interesante, la temperatura dentro del Sol. ¿Cuál es la temperatura dentro del núcleo del Sol? ¿Sabes? Es sorprendente. La temperatura dentro del Sol es de 15 millones de grados centígrados. 15 millones de grados. Es algo, hermanos, por supuesto que es algo inimaginable para nosotros. Nosotros no podemos imaginar ese grado de temperaturas. Ahora, tú sabes, hermano, que si la temperatura del Sol cambia un poquito, 1 grado, la vida de esta tierra se acaba. ¿Tú sabías eso? Si la temperatura del Sol cambia tantito, ya no existimos. Porque, hermanos, la temperatura del Sol debe de ser exacta. Si se calienta un poco, nos quemamos. Si se enfría un poco, nos enfriamos. Esa es la realidad. Entonces nota que la temperatura del Sol debe de ser exacta, perfecta. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos. Porque ese fue el propósito por el cual Dios creó las cosas, para crear al hombre. Y ya llegaremos, por supuesto, ahí. Pero Dios lo creó perfecto para que nosotros vivamos. Esto muestra claramente el poder y la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Porque obviamente, hermanos, Dios conoce perfectamente cuál debe ser la temperatura del Sol. Él conoce perfectamente cuál es la composición del Sol. Él conoce no solamente la composición del Sol, sino también conoce perfectamente cuál es la temperatura del espacio que lo rodea para que no cambie, ¿no es cierto? Él conoce todas las cosas, hermanos. Él conoce perfectamente en cuánto viaja la luz del Sol para nosotros, para que llegue aquí a la tierra en cantidades que perfectas, exactas. Y por eso, hermanos, porque Dios controló todo el Sol, porque la temperatura del Sol es perfecta y exacta,
Por eso el día de hoy estamos aquí, alabando y sirviendo al Señor, alabando y glorificando al Creador poderoso de todas las cosas, porque Él controla todo de manera exacta, perfecta, así como Él es, perfecto. Ahora, la luna, pues por supuesto no se queda atrás, hermano. La luna es un cuerpo celeste grande, sí, pero no tan grande como el Sol. Su diámetro, hermanos, es más grande que el de nosotros, el de la Tierra, por supuesto que sí. Y la temperatura de la luna, hermanos, varía, dependiendo si está expuesta al Sol o no. De hecho, hermanos, el lado oscuro de la luna, dicen los científicos que puede llegar hasta menos 53 grados centígrados. El lado oscuro. Y ya cuando le pega el sol, puede llegar a unas cantidades de 102 grados centígrados la luna, cuando le pega el sol. Cuando está más expuesto al sol, llega a 102 grados centígrados. Ahora, si ustedes se acuerdan de las clases de primaria, de secundaria que tuvieron, o los niños, si están en esos cursos, ustedes recordarán, hermanos, que los mares oceánicos son fundamentales para el equilibrio del ecosistema en nuestro planeta, ¿no es cierto? Bueno, esos mares oceánicos que tenemos, hermanos, son afectados por la atracción gravitacional de la luna. O sea, si la luna está más cerca, el mar sube más, si la luna está más lejos, el mar baja. Pero esto es parte de la función de la luna. La luna, ahora sí que la gravitación que hace la luna con la Tierra hace que todo el ecosistema de nuestro planeta pueda funcionar perfectamente. Nuevamente, esto es el diseño perfecto de Dios. Dios lo creó así. Dios lo estableció así. ¿Se dan cuenta? Ahora, vean, versículo 16, continuamos, Génesis 1:16, vean lo que dice, Génesis 1:16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, que es la luna, para que señorease en la noche. Pero nota, con estas simples palabras, e hizo también, ¿qué? Las estrellas. Con estas pocas palabras, hermanos, aquí Dios está describiendo una parte inmensa de la creación que nosotros no podemos ver. O sea, no solamente está hablando de las estrellas que encontramos aquí en nuestra atmósfera. Esta frase de hizo también las estrellas incluye el universo entero. Todas las estrellas del universo. ¿Y sabes algo, hermano? Cada una de las estrellas, según los científicos, son diferentes las unas a las otras. Los astrónomos, hermanos, mencionan que cerca de nuestra Tierra hay un sistema de estrellas llamada Alpha Centauri. Alpha Centauri, hermanos, es un sistema de estrellas que es el más cercano a nuestro planeta. Y su distancia de aquí, hermanos, hacia allá o de allá para acá, es de 4.37 años luz. Esa es la distancia. O sea, ¿qué quiere decir esto en términos científicos, hermanos? Quiere decir que la luz que desprenden estas estrellas a nosotros nos llega, para poder verla desde aquí, en 4 cachito de años. Eso tarda la luz para que nosotros podamos verla aquí. Y esa es la galaxia, bueno, no la galaxia, sino el sistema estelar más cerca que nosotros tenemos. ¿Ok? Vean, simplemente les estoy dando todos estos datos para que ustedes empiecen a ver lo grandioso de nuestro Dios, hermanos. ¿Y sabes algo interesante también? Nosotros estamos ubicados en una galaxia llamada la Vía Láctea. Así se llama nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Ok? Antes, hermanos, se creía que era la única galaxia. Pero ahora con la tecnología que tenemos del telescopio espacial Hubble, con este telescopio espacial, ¿sabes cuántas galaxias existen? De acuerdo a los científicos, a los astrónomos, dicen que hay aproximadamente 100,000 millones de galaxias en el universo observable. Solo observable. Todavía falta más. 100,000 millones de galaxias. Y nosotros pertenecemos a la Vía Láctea. O sea, vean todo lo que se hizo con esta simple palabra. Y creó las estrellas. Ahí se creó todo esto, hermanos.
Son simplemente para que veas la magnitud del poder y la majestuosidad de nuestro Dios. Y todo esto surgió ¿por qué? Por su palabra. Él simplemente dijo, hágase, y se hizo. Todo se hizo de la nada, de manera instantánea. Todo se creó y empezó a funcionar como tenía que funcionar. Y todos los cuerpos celestes que se encuentran aquí, hermanos, el día de hoy, todos fueron creados por Dios. Y todo esto, hermanos, nos debe de motivar a alabar a Dios por su gran poder, por su gran sabiduría, por su majestad. Esto te debe de impresionar, hermanos, y te debe de motivar a alabarlo. Vean lo que dice el Salmo 136, versículo 7. Salmo 136, versículo 7. El Salmo 136, versículo 7. Vean lo que dice el Salmo 136, versículo 7. Dice así el Salmo: al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo. ¿Quién hizo las grandes lumbreras? Dios, el Señor. En su contexto, el salmista está hablando de Dios. Vean el versículo 1, lo que dice, versículo 1. Alabad ¿a quién? A Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tú alábalo porque Él es bueno, ¿no es cierto? Versículo 2, alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y escucha, y al que hizo las dos grandes lumbreras, el sol, las estrellas, porque para siempre es su misericordia. ¿Se dan cuenta? Él es el que creó todas las cosas. Él es el que creó estos astros, el sol, la luna. Entonces, hermanos, nota que cuando nosotros estudiamos la parte de la creación, el sentido natural de todo ser humano y por supuesto principalmente de los creyentes, debe de decir, tú eres grande, tú eres grande. Porque cuando tú estudias la creación, esto te debe de motivar a alabar a tu Dios por lo grande que es, porque Él creó todas las cosas. Y vean, atrás, Salmo 8, versículo 3, lo que dice. Salmo 8, versículo 3, vean lo que dice el Salmo 8, versículo 3. Vean, aquí tenemos a David cantándole al Señor, por supuesto, y vean lo que dice David. Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Nota, hermanos, que el salmista dice que los cielos que él ve, las estrellas que él ve, la luna que él ve, simplemente son ¿qué? La obra de sus dedos. De sus dedos. Ahora imagínate qué podría ser nuestro Dios si usara su brazo completo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de su poder? Y hermanos, nosotros al estudiar el universo, sí o sí, debes de decir, el que hizo esto es poderoso. Porque nosotros sí o sí vemos el increíble poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Te daré otro dato, hermanos. Otro dato sin meterme, por supuesto, en temas complejos del sistema solar. Si tú ves una estrella binaria, ¿cuáles son las estrellas binarias? Las estrellas binarias son dos estrellas que orbitan juntas en una misma masa. Esas son de estrellas binarias, pero siempre están juntas, orbitando al mismo tiempo. Bueno, estas estrellas binarias, en
toda la galaxia grande, en estas 100,000 millones de galaxias, son únicas. Son únicas. No son iguales. Son únicas, por así decirlo, en su huella digital. Ellas tienen su propia huella digital. Todas son diferentes. Y fue algo que Dios hizo, por supuesto. Otra vez, vemos el poder de Dios. ¿No es cierto? Porque cuando nosotros vemos todo lo que Dios creó, decimos, caramba, esto no pudo salir de la nada. Esto no pudo ser espontáneo. Esto no pudo ser al azar. Alguien tuvo que crear todas estas cosas, porque fueron perfectas, así como el Creador es perfecto. ¿Se dan cuenta? Regresando a Génesis 1, hermanos, nosotros podemos ver que ahí en Génesis 1, que cuando Dios crea los astros, en específico el sol y la luna, Él los creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Separar el día y la noche. Este fue el propósito por el cual Dios los creó. Separar el día y la noche. ¿Ok? Pero hay un segundo propósito, una segunda función de estos astros, y es marcar el tiempo. Esa fue la función también por la cual Dios creó los astros, para marcar el tiempo. Vean lo que dice versículo 14, Génesis capítulo 1, versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, escucha, para separar el día de la noche. Aquí está la primera función, ¿ok? Y ahora nota la segunda. ¿Y sirvan de qué? De señales para las estaciones, para días y años. Moisés, hermanos, nos está diciendo que los astros están marcando el tiempo. El paso de los días, el paso de las estaciones. En pocas palabras, los astros determinan nuestro calendario. Eso es lo que hacen los astros. Los cuerpos celestes, hermanos, son tan importantes que determinan cuándo tú vas a despertar, cuándo tú vas a comer, cuándo tú vas a trabajar, cuándo tú vas a dormir, cuándo tú vas a venir a la iglesia. Todo eso determinan los astros, porque ellos marcan el tiempo. ¿Ok? Dando datos, por supuesto, científicos, hermanos, la luna nos sirve para marcar nuestros meses. Para eso sirve la luna. Su movimiento en su propia órbita, hermanos, lo que hace también la luna es que cuando él se mueve, la luna se mueve en su propia órbita, de alguna manera estabiliza la Tierra. Y al estabilizar la Tierra, eso ayuda a que el clima establezca las estaciones del año. Esta es parte de la función de la luna. No solamente es dar los meses, sino también estabilizar la Tierra para que entren las estaciones, ¿no? Lo mismo hace el sol. Nuestra Tierra, hermanos, nuestra Tierra no está así. Nuestra Tierra está un poco inclinada. Tiene una inclinación muy leve, ¿ok? Nuestra Tierra tiene una inclinación sobre su eje muy pequeña y gira sobre su eje. Bueno, eso hace, hermanos, que como no está la Tierra en forma, pues, ¿cómo podemos decirla? Paralela, ¿no? Recta, sino que está inclinada. Eso hace que cuando gira, en cierto punto, el polo norte se acerca más al sol. ¿Ok? Y cuando el polo norte se acerca más al sol, ahí entra ¿qué? El verano, porque es más caliente la Tierra, ¿no es cierto? Y cuando se aleja el polo norte, como está inclinada la Tierra, entra el invierno. Bueno, de esa manera, hermanos, podemos nosotros darnos cuenta de las estaciones del año. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Esto Dios lo creó perfectamente. Todo, sus formas, todo como está hecho, Dios lo creó. ¿Ok? Y Dios para esto, hermanos, creó el sol y la luna, para marcar que los tiempos. Y los dos en conjunto, el sol y la luna, marcan perfectamente nuestros días de 24 horas. ¿Ok? Y el sol, hermanos, la Tierra, cuando rota, pues por supuesto que en una parte está expuesta más al sol, la otra no. Y entonces cuando rota se cumple el ciclo de día, 24 horas, está rotando, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, se determinan con los cuerpos celestes los años. Los años, ¿cómo funcionan los años?
Porque, hermanos, la tierra tarda 365 días en darle la vuelta al sol. Eso es lo que tarda la Tierra. 365 días para darle la vuelta al sol. Y ahí es un año. Y eso también se determina. Entonces, hermanos, en pocas palabras, los cuerpos celestes controlan nuestros tiempos, controlan nuestros días. ¿Sabes algo interesante? Si la rotación de la Tierra determina nuestros días de 24 horas, si la órbita que de la Luna alrededor de la Tierra determina nuestros meses, y si la rotación de la Tierra alrededor del Sol determina nuestros años, ¿qué hay de las semanas? ¿Quién determina las semanas? No hay nada en los cuerpos celestes, hermanos, que determinen los días de la semana. Entonces, ¿sabes de dónde salieron los días de la semana? De Génesis 1. Fue el tiempo que Dios se tomó por crear todas las cosas. De ahí salieron las semanas, de Génesis 1. Muchos te van a decir, escépticos por supuesto, no, esto viene de los babilónicos porque ellos creen que el sol, la luna son los dioses, ¿no? Pero tienes unos dioses más pequeñitos que son los planetas y de ahí vienen los días de la semana porque está la luna, que es lunes, martes, ¿no? Miércoles y Saturno y Júpiter y todo, ¿no? De ahí vienen los días de la semana. Pero no es cierto. No es cierto, todo eso es algo inventado. ¿Por qué? Porque ellos no son dioses. Ellos no tienen una personalidad. Ellos no tienen una voluntad propia. Entonces esa teoría se echa para abajo. ¿Cuál es la teoría que nos queda? La verdadera, Dios. Dios se tardó 6 días en crear y 1 descansó. Y por eso nosotros tenemos 7 días de la semana. Así de simple. ¿Se dan cuenta? Hermanos, Dios tiene todo controlado, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, Dios creó los astros para separar el día de la noche, para determinar el tiempo, y en tercer lugar los creó también para proveer luz. Para proveer luz. Vean lo que dice el versículo 15, Génesis 1:15. Dice Génesis 1, versículo 15, y sea por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, ¿se dan cuenta? Mira, versículo 17 más abajo, versículo 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Dios puso los cuerpos celestes para que funcionaran, por así decirlo, como nuestras lámparas aquí en la tierra. Y nota, esto pasó tal cual como Dios lo dijo. Por eso dice al final del versículo 15, y fue así. Y fue así. Esto sucedió como Dios quería que sucediera. Y hermanos, aparte, esto nos muestra que esto es fijo. Esto es permanente. Porque a partir del día 4, hermanos, Dios ya no usa la fuente de luz que creó en el primer día. A partir del día 4 hasta el día de hoy, hermanos, Dios ahora iba a usar la luz del sol para iluminar toda la tierra y la luz de la luna para iluminar la noche, ¿no es cierto? Pero ahora pasa algo con los críticos aquí, hermanos. Los críticos de la Biblia dicen que aquí la Biblia se equivocó y que hay un error aquí en la Biblia. Porque ellos dicen, a ver, si tú dices que las cosas fueron como dice la Biblia, entonces, ¿cómo se crearon las plantas? Si las plantas se crearon en el día 3 y las plantas tienen que formar un proceso que se llama la fotosíntesis, ¿no es cierto? Que es este proceso de la fotosíntesis es esencial para que las plantas puedan vivir. Y si no existe el sol, pues no hay fotosíntesis. Y eso es lo que dicen los críticos de la Biblia. Si tú lo piensas así, bajo ese razonamiento, dices, pues a lo mejor no es lógica la Biblia. Pero obviamente ellos lo hacen para menospreciar las Escrituras. Pero el poder de Dios, la sabiduría de Dios es tan grande que ciertamente, hermanos, se necesitan el proceso de la fotosíntesis para que las plantas vivan.
Pero Dios ya había creado la luz, ¿cuándo? En el día 1, ¿no es cierto? Y desde el día 1 se hacía ese proceso, porque donde hay luz, hay calor. Y donde hay luz y calor, hay fotosíntesis. ¿Se dan cuenta? Y eso ya pasaba desde el día 1. Esto ya son temas un poco más de biología. Se pueden acercar a nuestra hermana Janet, que es bióloga. Les puede dar una explicación más amplia de todo esto. Pero en grandes rasgos, hermanos, así funcionaba. Y así Dios hizo que funcionara. Pero pasaron 3 días y en el día 4, Dios que dice, voy a crear el sol. Y crea el sol y Dios toma esa luz del día 1, la toma y se la pone al sol. Y esa luz deja de existir y ahora lo pone en algo fijo que es el sol, y a partir de ese día para hoy tenemos la luz del sol. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender esto, que lo único que cambia es que la luz venía de un lugar, pero ahora Dios la tomó y la puso en el sol. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, y como cristianos debe de ser así, porque para todos nosotros, hermanos, es evidente que las estrellas, el sol, de ellos mismos no procede la luz. O sea, no es que el sol dijo, yo me voy a establecer aquí y ahora yo voy a hacer que salga la luz. No. ¿Quién es el creador de la luz? Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que Dios creó la luz, no el sol creó la luz. Dios fue el que creó la luz y Él se la puso al sol y ahora sirve para lo que es. ¿Se dan cuenta? Esto es algo maravilloso, hermano. Un hombre llamado Juan Calvino dice estas palabras. Juan Calvino dice, la única diferencia es esta, que la luz era antes dispersada, pero ahora procede de cuerpos lúcidos, los cuales, al servir este propósito, obedecieron al mandato de Dios. Fin de la cita. Eso es cierto. Simplemente Dios usó la luz para una cosa. En el día 4 dijo, lo voy a establecer fijo, creo al sol, paso la luz para acá. Y se hizo porque así Dios quería que se hiciera. Punto, se acabó. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay personas, hermanos, que dicen que Dios creó las estrellas para señales, pero no para señales de días, años o meses, sino para otras señales, ¿no? Y ellos dicen que estas otras señales puede ser como la que encuentras en Mateo 2, con la estrella de Belén, que era una señal, ¿no es cierto? Y es otra señal, y para eso sirven las estrellas, para dar señales. Pero la realidad, hermanos, es que estas personas exageran el término señales que se usa aquí en las Escrituras. La exageran a tal grado, hermanos, que de ahí sale ¿qué? La astrología, ¿no? Y te empiezan a hablar del zodiaco y que la estrella del Cáncer y la estrella de Piscis y la estrella de no sé qué. Y te empiezan a hablar de una exageración que la Biblia nunca menciona, hermanos. Pero mucha gente se lo cree. Mucha gente cree eso, pero no es bíblico. No es bíblico. Los astros de esta astrología no son bíblicos. Todo eso es impío, todo eso es pagano, todo eso es antibíblico. Y en el peor de los casos es demoníaco. Porque no es bíblico ir con los horóscopos, con los zodiacos. Todo eso hay que desecharlo, hermanos, porque ese no fue el propósito por el cual Dios lo creó. Estamos viendo cuál es el verdadero propósito de las estrellas. También hay cristianos que dicen que las estrellas, hermanos, están puestas porque si tú estudias las estrellas, ahí vas a ver el evangelio. Solo estúdialas. Otra vez, eso no es bíblico, eso no enseña las escrituras. Génesis, hermanos, nos relata perfectamente cuáles son las señales. Él dice que las señales son para ver las estaciones, los días y los años. Punto, se acabó. No hay que exagerar más señales. Simplemente es para eso, para ver las estaciones, los días y los años. Y así nuestra vida es controlada. Así Dios lo decidió, ¿se dan cuenta? No hay que exagerar las cosas. Entonces, hermanos, vemos que Dios creó las estrellas, en primer lugar, para separar el día de la noche. En segundo lugar, para darnos un tiempo, ¿no es cierto? En tercer lugar, para iluminar la tierra. Para eso Dios creó los astros. Para eso tenemos el sol, para que ilumine la tierra. Y vean, para ir concluyendo, versículo 18, Génesis
Génesis 1, versículo 18, vean lo que dice: y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era, ¿qué? Bueno. Todo lo que creó Dios desde el día 1 hasta el día 4 ha sido bueno. O sea, ha sido excelente. Esa es la palabra, excelente. Todo está hecho para cumplir el propósito por el cual Dios lo había creado. Por eso es bueno, nada es malo. Porque para este tiempo el pecado todavía no había entrado. Entonces el universo no estaba contaminado por pecado. Entonces todo es perfecto, todo es bueno, nada es malo. Y esto refleja la naturaleza del Creador. Porque así como Dios creó todas las cosas perfectas, así Él es perfecto. ¿Se dan cuenta? Y Él lo hizo todo bueno. Ahora, hay algo importante, hermanos, que tenemos que mencionar. Con esta frase que se usa en todos los días, con esta frase, y vio Dios que era bueno, esta frase, hermanos, tiene la idea de que lo que Dios creó es adecuado, cumple con el propósito con el cual Dios los creó. O sea, no le falta nada, no le falta nada. Así tal cual Dios lo hizo perfecto. Y entonces aquí, hermanos, con estas grandiosas palabras de que todo lo que Dios hizo es perfecto, es bueno, es excelente, con esto nosotros tumbamos la teoría de la evolución, porque no necesita que las cosas evolucionen. No se necesita un proceso evolutivo para que las cosas lleguen a ser perfectas, porque todo lo que creó Dios es bueno, es perfecto, y por lo tanto no le falta nada para cumplir con el propósito el cual Dios quería que cumpliera. ¿Se dan cuenta? Tener en mente esto, hermanos, es muy importante, porque Dios siempre va a repetir esta idea, porque Él quiere que quede claro que todo es perfecto, todo es bueno. No es que Dios creó el sol y cuando acabó dijo, híjole, como que me faltó calor. Pues ahí lo voy a dejar en el proceso evolutivo y que pasen millones de años y se acomode. No. Dios no hizo eso. Dios lo creó perfecto como tenía que ser. El sol, la luna, las estrellas, el universo, desde el principio. Todo lo creó. Todo creó Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el propósito por el cual Dios creó todas las cosas, para reflejar su perfección. Por eso cuando nosotros vemos todo lo creado, nosotros podemos decir, el nombre de Dios sea alabado. Porque cuando tú ves la creación, hermanos, de todos los astros, tú ves la huella digital de Dios. Tú ves la mano de Dios ahí. No hay otra cosa más que Dios ahí. No hay nada de evolución. Nada. Solo es Dios. ¿Sabes algo, hermano? La teoría más actual sobre la creación de los astros de nuestro sistema solar, la teoría que más se usa el día de hoy es que el Sol, la Luna y todos los astros fueron formadas de un humo de gas, de un polvo y de partículas. Esa es la teoría que más se maneja el día de hoy. Que todo esto fue creado por polvo, partículas y gas. Si tú le preguntas, ¿y de dónde salió esto? Te van a decir, no sé, pero así fue creado, ¿no? Así se formaron. No sé de dónde vino, pero así fue creado, ¿no? Y los evolucionistas dicen que todo esto, que del gas, del polvo y de las partículas, que si esto fuera cierto, hermanos, si tú empiezas a razonar como ellos y dices, bueno, a ver, te voy a comprar la idea de que todo salió de las partículas, de los gases y de los polvos. Entonces, si todo salió, el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, de eso, entonces todo tiene que tener la misma composición, ¿no es cierto? Porque todo salió de una misma materia. Y como todo salió de una misma materia, entonces todo tiene que tener la misma composición, ¿no es cierto? Pero ¿qué crees? Al estudiar, te das cuenta que no es así. El Sol, hermanos, tiene un 98% de hidrógeno y de hielo. Helio es el término. Helio. Hidrógeno y helio. Un 98% en toda su composición. Eso es lo que tiene el Sol. ¿Ok? Todos los demás planetas, ¿sabes cuánto tiene? Apenas el 1%. El 1%. Entonces, si tú ves a la Tierra, al Venus, a Mercurio, a Júpiter, en comparación al Sol con su composición, no son nada igual. Entonces ahí echamos abajo que
La teoría de la evolución, que todo salió de esta misma masa y todo se formó de esta misma masa. ¿No es cierto? No hay razonamiento para la evolución. Y no hay manera de cómo comprobar esto, por supuesto, hermano. Y no hay manera de decir que todo esto se creó en millones y millones de años de existencia. No. ¿Quieres ver cómo se crearon las cosas? Simplemente abre la Biblia en Génesis 1. Ya te darás cuenta que hubo un ser creador, un Dios supremo que creó todas las cosas y que es imposible de imitar lo que creó. Imposible de imitar. Un autor llamado C.S. Lewis, ¿han visto las películas de Narnia? Bueno, él escribió esos libros de Narnia. Lewis, un hermano, ya falleció, pero él dice estas palabras, vean. Él dijo, Lewis, si el sistema solar fue originado por una colisión accidental, entonces la apariencia de vida orgánica en este planeta también fue un accidente. Y toda la evolución del hombre también fue un accidente. Si fue así, entonces todos nosotros y todos nuestros pensamientos actuales son accidentes. Suena lógico, ¿no es cierto? Continúa. El resultado accidental del movimiento de átomos, esto entonces explica los pensamientos de los materialistas y los astrónomos, como también del resto de la gente. Pero si sus pensamientos son meros accidentes, ¿por qué debemos de creer en alguno de ellos? No veo razón alguna. Fin de la cita. Esto es cierto. Si los evolucionistas dicen que todo fue por mero accidente, entonces eso también nos constituye a nosotros accidentes y a nuestros pensamientos accidentes, y por lo tanto, ¿por qué le voy a creer a un accidente si no tiene la verdad absoluta? ¿No es cierto? Esa es la realidad y ese es el razonamiento tonto de los evolucionistas. La Biblia es clara. La Biblia enseña, hubo un creador y este creador fue Dios, el Todopoderoso. ¿No es cierto? Para concluir, hermanos, para terminar, si tú ves al universo desde la perspectiva científica, hoy en día tú ya vas a ver un universo joven, no con millones de años, sino un universo joven. De hecho, hermanos, hay muchos estudios actuales que quieren hacer lo que se le conoce como la fusión nuclear. ¿Cuál es la fusión nuclear? Crear al Sol. Es lo que quieren hacer muchos científicos de hoy en día, crear al Sol. Pero ellos se han dado cuenta, hermanos, que el centro del Sol hay temperaturas bajas, las cuales no pueden, con esas temperaturas bajas no se puede producir la fusión nuclear. Entonces, para ellos está lejos, muy lejos el crear un Sol y el funcionamiento de un Sol. Y ellos siempre se preguntan, ¿de dónde viene la energía del Sol? ¿Por qué nunca se apaga, no es cierto? ¿Por qué nunca se apaga el Sol? ¿De dónde viene esa energía? Hasta el día de hoy no sabe. Ningún científico sabe. Pero lo que sí saben, hermanos, es que cuando ellos observan el comportamiento del Sol, ellos ven que el Sol se está contrayendo. O sea, se está haciendo más pequeño el Sol. Y entonces, bajo ese razonamiento dicen, el universo es joven. Porque el Sol no crece, sino está contrayéndose. Si pasaron millones de años, pues ya estuviera un Sol grande, si tiene su energía propia. Entonces ellos apuntan a un universo joven. ¿Qué pasa con la Luna? Igual, ellos dicen la Luna es joven. ¿Saben por qué? Porque al pasar de los años, los científicos se han dado cuenta que la Luna se va alejando más. La Luna se está alejando al pasar de los años. Entonces los científicos dicen, si la Luna se aleja y ya pasaron millones y millones de años, pues entonces ya tiene que estar bien lejos. Entonces, ¿por qué la tenemos aquí? Simple, el universo es joven. Es joven el universo. ¿Se dan cuenta? O sea, la misma ciencia se ha resistido a las verdades bíblicas, hermanos. No hay millones y millones de años. Hay miles de años nada más. Y la única explicación siempre nos va a regresar ¿a dónde? A Génesis 1. Dios lo creó todo. Todo. Permíteme acabar, hermanos, con el Salmo 8. Si me acompañas al Salmo 8, porque
encontramos una gran verdad y permíteme acabar aquí, hermano. En el Salmo 8, versículo 1, vean lo que dice. Salmo capítulo 8, versículo 1, dice así. Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Detengamos aquí tantito. Aquí, hermanos, nota que tenemos al salmista viendo toda la inmensidad del cosmos reflejado en la gloria de Dios. Porque él, hermanos, él simplemente dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y él está viendo toda la inmensidad del cosmos y está alabando al Señor. Pero después da un giro el salmista y empieza a ver lo pequeño. Y vean versículo 2. Lo pequeño. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y otra vez apunta hacia arriba y dice, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Podemos estar seguros de algo, hermanos. Lo que podemos estar seguros es que el salmista no conoce lo que nosotros conocemos el día de hoy con nuestra tecnología. Y aún así el salmista se asombra del poder de Dios. Se asombra, hermanos. Y para esto Dios puso el relato de la creación, para que nosotros le alabemos, le glorifiquemos y digamos, ¿quién es el hombre? Para que tú te acuerdes de él. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Para que tú lo visites. Si tú creaste todas las estrellas, todos los cielos, todos los astros, todos los universos, ¿quiénes somos nosotros? Y cuando tú ves Génesis 1, hermanos, esto sirve ¿para qué? Para que caigas de rostro postrado y digas cuán grande es el nombre de Dios. Cuán grande es el nombre del Creador de toda la tierra y todos los cielos. Porque donde tú voltees, hermanos, tú verás la majestuosidad del despliegue de Dios. Tú lo vas a ver y solamente vas a adorarlo y vas a cantar santo, santo, santo. Por eso cantan los ángeles santo, 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 porque ellos ven su gloria desplegada tal cual es. Y tú la puedes ver. ¿En dónde? En su creación. En su creación. Esa es la realidad, hermanos. Tú simplemente eres creado para alabar y exaltar el nombre de Dios por todo lo que fue creado. Y hacer o decir algo menos que esto es indigno del Señor. Y eso merece el castigo del infierno. Porque no estás alabando a Dios. Porque no estás alabando al Creador. Porque el ser humano se pone en su razonamiento propio y se olvida del Dios Creador. Pero cuando tú alabas el nombre de Dios, cuando tú alabas al Dios Creador, cuando tú ves su grandeza, tú solamente adoras, adoras, adoras. Y dices, cuán grande es el Creador del universo. Eso debe de ser tu corazón. Oremos al Señor, hermano.